Cuando guardas información en una variable, esta es almacenada en la RAM o memoria volátil de corto plazo, lo que significa que al finalizar el programa, esta información se pierde. Quieres conservar información más allá de la ejecución de tu programa, de modo que si vuelve a ejecutarse, puedas recuperar información previa o un estado anterior. Esto se puede lograr a través de archivos del sistema. Para manejar archivos, en Java contamos con varias clases. Comencemos con esta, file. Nos creamos un objeto file dándole la ruta de un archivo. Por ejemplo, si está en el directorio por defecto o en el directorio de ejecución de la aplicación, este archivo test1.txt. En el caso de que no exista, lo podemos crear con este método, createNewFile. Nos marca un error, ya que este método trabaja con checkedExceptions, por lo que tenemos dos opciones: añadir la excepción a la firma del método o manejarlo con un try catch, como habíamos visto en un video anterior. En este caso le decimos que vamos a trabajar con un try catch. Entonces intentemos crear el archivo y en el caso de una excepción IOException, vamos a volver a lanzar esta excepción como un runtime exception. Pero para saber si el archivo existe antes de ser creado, podemos usar este método. Solo que debemos decirle, en el caso de que no exista el archivo, lo creamos. Ahora vemos que en la ruta base del proyecto, de donde es inicializada la aplicación, se ha creado este archivo test1.txt con 0 bytes. Podemos ver el contenido del archivo con este comando cat. Y vemos que el archivo está vacío. Ahora, para guardar información en un archivo, podemos utilizar, por ejemplo, esta clase FileReader, donde le pasamos información del archivo. Y ahora, entre sus métodos tenemos, por ejemplo, los append para agregar información al archivo o write para sobreescribir el contenido del archivo con esta nueva información. Estas clases utilizan una especie de buffer o una memoria temporal donde almacenan la información que se va a guardar en el archivo, pero que no necesariamente se guarda inmediatamente, por ejemplo, al llamar al método write. Entonces, con el método flash, le decimos que se guarde lo que queda pendiente en el buffer al archivo. Y por último, con el método close, liberamos el uso de este recurso, que es el archivo, para que alguien más pueda utilizarlo. Corremos el programa con estos cambios, vemos que el archivo tiene 7 bytes y al inspeccionar su contenido, vemos el mensaje aprendo, que es el que habíamos dicho que queremos guardar. Ahora, para leer contenido de un archivo, tenemos por ejemplo esta clase FileReader. Y con el FileReader, algunos métodos que trabajan con arreglo de caracteres. Entonces, necesitamos crearnos, por ejemplo, un buffer, un arreglo de caracteres de un tamaño prudente. 100 caracteres para este caso estará bien. Le pasamos el buffer o el arreglo de caracteres y nos va a retornar una cantidad de caracteres leídos. Cerramos nuestro reader. Imprimimos la cantidad de caracteres que ha leído y ahora, para poder mostrar la información desde el arreglo de caracteres, usamos este método de la clase string copyValueOf. Y ahora vemos el mensaje que se ha leído desde el archivo, además de los caracteres que no son útiles. Lo que se puede hacer para mejorar esta parte es utilizar la cantidad de caracteres leídos e iterar el arreglo de caracteres hasta esta posición. Siguiente clase, FileOutPutStream. Con el FileOutPutStream podemos trabajar con arreglo de bytes. Por ejemplo, de esta cadena, un mensaje, le decimos obtener los bytes, pero en un formato UTF-8. Le enviamos esos bytes
Añadimos la excepción. Llamamos al flash y cerramos el file output stream. Una vez que guardamos la información en el archivo, su contraparte para leer archivos en formato de bytes es el file input stream. Le damos un arreglo de bytes y verificamos cuántos elementos se ha leído. Y ahora, para recuperar la información, usamos el constructor de la clase stream, pasándole el arreglo de bytes y le decimos que queremos que utilice o lo interprete con un estándar UTF-8. Y tenemos este resultado. Ahora veamos esta otra clase, el print reader. Este nos permitirá trabajar con archivos de una forma un tanto más sencilla. Al imprimir con un print line un mensaje en el archivo, podemos manejar de esta forma la información en el archivo por líneas de texto o cadenas en diferentes líneas. En este caso, 2 líneas, 2 mensajes. Ahora, siendo que nuestro objeto printReader es un recurso, vamos a cambiar el formato del try catch para cerrar el recurso, incluso cuando se presenten problemas. Es decir, si el flujo de ejecución no llega hasta la línea 14, donde intentamos cerrar el recurso. Entonces, con el finally, aprovechamos y, sea el caso que sea, una ejecución satisfactoria o, en el caso de algún error, que al final se intente cerrar el recurso. Si nuestro print reader es diferente de nulo, entonces lo cerramos. Vemos el contenido de nuestro archivo test3 y tenemos 2 mensajes. Ahora, para leer de una forma similar, utilizamos un buffered reader. Le pasamos para eso un file reader y leemos línea por línea. Mientras la línea leída sea diferente de null, entonces imprimimos por consola esa línea. Agreguemos también el buffered reader como un recurso en el finally. Necesita un try catch. Muy bien. Y tenemos a la salida de la consola la información que se ha recuperado desde el archivo. Y con eso terminamos por ahora. En el siguiente veremos algo relacionado con la persistencia de objetos en archivos. Gracias.